Sean ustedes bienvenidos, amigos, a un programa más de verdades bíblicas con Milton Fee. Si tú eres una persona que te gusta estudiar la Biblia, si eres una persona que te gusta investigar, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y esperamos aprender algo nuevo juntos. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, la Biblia declara que nadie tiene derecho de quitar nada de lo que está escrito en la ley. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículos del 3 al 9, Jesús enfáticamente habla sobre guardar la ley y no abolirla. Es decir, Jesús nunca autorizó abolir la ley. Mis amigos, hoy vamos a estar hablando sobre la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Es la ley de los 10 mandamientos. Vamos a hacer un pequeño desafío y vamos a mencionarlos cada uno por nombre antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy. Mandamiento número 1 de la ley moral de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, no te harás imágenes ni le rendirás culto. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mandamiento número 4, amigos, reposarás en el día santo de Dios. ¿Y cuál es el día santo de Dios? El séptimo día o el sábado, el Shabbat. Llegamos al mandamiento número 5, que nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6, no matarás. Y el mandamiento número 7 dice: no cometerás adulterio. Mandamiento número 8, no robarás. Mandamiento número 9, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no dirás mentiras. Y llegamos al mandamiento número 10, que dice que no codiciarás nada que le pertenezca a tu prójimo. En total son 10 mandamientos y pertenecen a la ley moral de Dios, que son como un cerco de protección para que nosotros, número 1, amemos a Dios, quien es la fuente de la vida para nosotros, y número 2, también amemos a nuestros prójimos. Ahora, hay personas que argumentan que la ley fue clavada en la cruz y que la ley es la ley de Moisés y que Jesús vino a quitar esa ley. Les quiero aclarar, amigos, que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, también se dio una ley a Moisés. A esa ley se le llamó ley ceremonial, que no es lo mismo que la ley moral de los 10 mandamientos, la cual fue escrita con el dedo de Dios allá en el monte Sinaí, donde se le fueron dadas las 2 tablas de piedra a Moisés. Una cosa es la ley ceremonial que fue dada a Moisés y que todas esas ceremonias apuntaban a Cristo Jesús, y otra cosa diferente es la ley moral de los 10 mandamientos que Jesucristo mismo guardó y que aún en el cielo tendrá su vigencia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, Jesucristo mismo afirma que Él no ha venido para abolir. ¿Qué significa abolir? Abolir es quitar, abolir es dejar de ser vigente algo. Jesucristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Hay personas que han declarado que nosotros somos salvos solamente por la gracia, y la gracia sola, dada por Jesucristo como un regalo, y no tenemos que hacer absolutamente nada. La Biblia declara eso, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la ley de Dios ha sido dejada como evidencia. Y bueno, tal vez alguna persona se ha preguntado alguna vez:
¿Y cuáles serían los beneficios de obedecer la ley de Dios? Especialmente cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, la Biblia muestra de que nosotros seremos bendecidos. Al obedecer, al ser consecuentes nosotros, si obedecemos a Dios, obedecemos su ley, la bendición y la aprobación de Dios está con nosotros. Dice en el libro de Isaías 58, en el versículo 13, y hay una parte que me llama la atención, y es que dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer todo lo que es tu voluntad, Jehová te hará subir a las alturas y te bendecirá. ¿Qué significa las alturas? La bendición del Todopoderoso. Significa que Dios hará prosperar nuestra mente. Hay tres cosas importantes que es necesario resaltar en este momento. Y es, número uno, que la ley de Dios es importante y es fuente de verdad. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y aspecto número 2 es que la ley de Dios es eterna, así como Dios también es eterno. Es una ley que refleja también el carácter de Dios para la humanidad. Y aspecto número 3, el cristiano debe guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque en el juicio, de hecho hay un video sobre el juicio. Aquí te voy a dejar el link de ese video por si quieres echarle un vistazo. En el día del juicio, nosotros seríamos juzgados por la ley de la libertad. Es decir, esta ley moral, no la ceremonial, la ley moral de Dios que me muestra el pecado, esa va a ser una ley, va a ser como un estándar que el juez y nuestro abogado Jesucristo va a utilizar para juzgarnos, es decir, si hemos cumplido esta ley. En el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, dice claramente que Dios dio a Moisés 2 tablas de piedra escritas con su propio dedo. Es decir, si están preguntando quién realmente dio la ley, no fue Moisés, fue Dios mismo. Haciendo la diferencia entre las leyes ceremoniales, alguien puede preguntar: ¿y cuáles son los 10 mandamientos? En el libro de Éxodo 20, del 3 al 17, nosotros encontramos la santa ley de Dios que fue escrita en esas 2 tablas de piedra. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 28, encontramos lo que pareciera una leve contradicción. Dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo vamos a entender esto? No nos vamos a quedar solo con ese texto, sino que vamos a trasladarnos al versículo 31 del mismo capítulo 3 de Romanos, donde dice: luego invalidamos la ley por la fe, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la ley moral de Dios no fue clavada en una cruz, tampoco fue invalidada, tampoco fue anulada, tampoco fue abolida por Jesús, ni invalidada, sino confirmada, sino guardada, sino una ley que fue respetada por el mismo Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, nuevamente en el capítulo 3, dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Nadie se va a salvar por las obras de la ley. Pero como la ley a mí me indica mi pecado, entonces la ley es como un espejo. Yo me veo en un espejo y veo cómo estoy, qué sucio estoy, qué necesito cambiar. La ley a mí no me justifica, pero sí me lleva a Cristo.
quien sí me justifica y me ayuda a cambiar y me indica que estoy haciendo mal. Es decir, que la ley es importante por esa razón. En el libro de los Gálatas dice, capítulo 3, versículo 24, dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, quien sí nos justifica por medio de la fe. Y mis amigos, ¿cuál consideran ustedes que fue la actitud de Jesús hacia la ley? En San Juan 14:15 dice lo siguiente: si me amáis, guarden mis mandamientos. Hay una pregunta que muchos se han realizado debido a que algunas organizaciones religiosas han hecho ciertas modificaciones. ¿Será que Jesús mismo hizo cambios en la ley, en la santa ley de Dios? En San Mateo, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, Jesucristo especifica que su misión no es abolir la ley de Dios, sino que confirmarla y cumplir cada uno de los preceptos para darnos ejemplo a nosotros a seguir. Bueno, y hemos llegado al final de un video más. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal, regálame un buen like si te ha gustado el video de hoy, y si tienes alguna pregunta o algún comentario con respecto a la ley de Dios, la ley moral de Dios, déjamelo saber en los comentarios. También si tienes alguna duda, etcétera, etcétera. También si tú no has entregado tu corazón a Jesús, te invito a hacerlo. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Saludos, espero verte en el próximo video.